Con este primer fallo, señalando que el impuesto no se apega al artículo 297 y 298 de la Constitución, allí quedan de alguna manera en evidencia cuáles son los puntos débiles de este impuesto, de este ISIR. ¿De qué manera lo resumiría usted, teniendo en cuenta ya un conocimiento del fallo? Bien, yo creo que cuando uno comenta este tipo de fallos no hay que perderse en tecnicismos excesivos que, no obstante, son muy importantes para quienes ejercemos y tenemos la práctica jurídica. No siempre son tan claros para todos los demás, porque la verdad es que, sin embargo, la esencia de lo que ha sucedido sí es muy comprensible. Lo que regulan los artículos 297 y 298 de la Constitución es la forma en la que se distribuye o se ejerce la potestad tributaria por parte de los gobiernos departamentales. Básicamente, cómo se crean impuestos y otros tipos de ingresos fiscales para los gobiernos departamentales. Y es el resultado de una evolución histórica, normativa en nuestra Constitución, muy atribulada, algo que no es nuevo. Yo siempre recuerdo que en la historia de la humanidad es muy común las relaciones difíciles entre el gobierno central y las entidades o circunscripciones descentralizadas. Al final del día es tan simple como la eterna lucha por tener la caja y cómo la tiene alguien y cómo la ejerce. Y en nuestro país sucede lo mismo. Esta configuración actual, la que tenemos hoy, es de la Constitución de 1967 y sufrió un cambio esa Constitución respecto de la del 52. Básicamente, en materia de imposición inmueble rural, que es lo que importa en este caso, el régimen dispone que se crean los impuestos, o sea, que son tributos que no tienen relación con una actividad del Estado, a diferencia de las tasas y las contribuciones especiales. Los impuestos se crean sobre la propiedad inmueble rural de una manera peculiar, que es, primero que nada, por una ley nacional, que es lo que era el ISIR, o sea que en eso no hay ningún problema. Sí. ¿Por qué por una ley nacional? Lo que se intentó evitar es que se regule de forma heterogénea por cada departamento distintos impuestos sobre la propiedad inmueble rural y que de esa manera se violentara la forma o se distorsionara un factor de riqueza que es importante a nivel nacional. O sea que ahí se introdujo el concepto de que la propiedad inmueble rural es un factor de riqueza que hace a todo al territorio uruguayo, ¿no? Pero además se dio determinadas restricciones para las creaciones. Primero, que se crea por ley nacional un impuesto departamental y eventualmente que la ley nacional además puede crear impuestos llamados adicionales a ese impuesto departamental, con el límite del impuesto departamental. Y cuando hablamos de impuestos adicionales, no los define la Constitución, pero la doctrina sí se ha encargado de definirlos, y esa doctrina era conocida cuando se reforma la Constitución y por lo tanto se considera la más aceptada, en el entendido de que son impuestos accesorios al principal. O sea que cuando utilizamos la palabra accesoria es con algunos matices en la doctrina, pero casi todos de acuerdo, tiene que ser casi idéntico al principal, con que tiene que tener su mismo hecho generador, o sea, la misma circunstancia la que da causa a los dos, la misma forma de calcularse, no la misma alícuota, pero tiene un límite la propia Constitución cuantitativo, de manera que esas son las bases del sistema constitucional. Si encajamos el ISIR en todo esto, entendemos fácilmente la respuesta que tuvo la Corte Suprema. El ISIR no es un impuesto departamental, ni tampoco es un impuesto adicional. Conclusión, el Poder Legislativo Nacional no tenía facultad para crear un impuesto de estas características conforme nuestra Constitución. Eso tiene dos consecuencias: la inconstitucionalidad, y quienes tenían derecho a pedirla son quienes tuvieran un interés directo, personal y legítimo, por ejemplo, todos aquellos que tienen que pagar este impuesto, los contribuyentes, y también eventualmente una lesión de la autonomía financiera del gobierno departamental, pero eso le corresponde a cada gobierno departamental decidir si quiere emprenderlo o no. Y si no lo hace, no obsta de ninguna manera que los contribuyentes sí puedan hacerlo como fue que lo hicieron, ¿no? Ahora, el impuesto, digamos, central en este caso, ¿cómo se toma, digamos? El impuesto departamental central es el impuesto a la contribución inmueble rural. Ese impuesto ya existe, ya está creado y tiene determinadas características que son muy distintas a las del ISIR. El ISIR, por ejemplo, no toma cada padrón, sino que toma todos los padrones que tiene a nivel nacional el sujeto. Tiene un fin claramente extrafiscal, o sea que no es lo que quiere el impuesto principal, o sea, nunca podría ser considerado adicional. Busca desconcentrar la riqueza en tierra,
y además la forma en la que se gestiona y se administra es muy distinta. O sea, lo que exige la Constitución es que el destino y la administración sea de cada departamento de lo que recaude por este impuesto, para que sea un impuesto típicamente departamental, y en el caso del ISIR lo administraba un fondo en la órbita de la OPP. De manera que, por más que, repito, estas son valoraciones jurídicas, no significa que económicamente sea conveniente o que la solución que haya llegado a la que llegó el ISIR sea inconveniente. De hecho, era bastante ingeniosa la forma en la que se administraban los recursos, pero no es lo que ha querido la Constitución a lo largo de la evolución normativa, que, como decía, ha sido bastante atribulada. Ahora, la creación de un fideicomiso, como suponía el ISIR, para después destinar los recursos a las intendencias, ¿no equivale también o no a justamente que la administración y gestión de esos recursos sea de las intendencias? No, sí se puede sostener que hay un destino remoto de las intendencias. O sea, el dinero no se va a destinar a financiar la seguridad social uruguaya, por ejemplo. Eso creo que es muy bueno el punto que mencionás. Pero lo que la Constitución ha exigido es que sea un manejo directo por parte de cada gobierno departamental. Y yo creo que esto va más allá de este impuesto, que es toda la configuración de la Constitución, es que los gobiernos departamentales tengan autonomía financiera. En teoría ni siquiera la ley podía decir cuál era el destino, simplemente darles el dinero, que cada departamento tuviera el dinero recaudado y lo manejara como quiera, de acuerdo con la forma en la que define su presupuesto. Y creo que es muy importante entenderlo, y si lo traemos a lo micro, siempre se entiende mejor. O sea, ¿qué es mejor para el hijo? Que el padre les diga, a ver en qué vas a usar, qué necesitas y te lo voy dando, o es una relación típicamente paternalista, o te doy este dinero y tú administralo como quieras. Administrar es que el dinero lo tengas tú por tus recursos genuinos y lo administres como quieras, no que se usen cuestiones en beneficio tuyo, digamos. Doctor Leandro Gómez lo saluda, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Lo que pasa es que en este caso los hijos no administran muy bien, ese debe ser ese es el problema. Pero bueno, de hecho eso explica también el origen de las restricciones, ¿no? Claro. Pero efectivamente. Pero hace unos minutos escuchamos al vicepresidente Astori en unas declaraciones de ayer en relación a cuáles son las alternativas que desde el equipo económico se habían planteado. Propuso levantar la exoneración al pago del impuesto al patrimonio en los inmuebles rurales y un par de adicionales a la contribución inmobiliaria, con, por ejemplo, aditivos a que gravaran las extensiones de más de 10.000 hectáreas. ¿Estas alternativas pueden ser viables, según su entender? Yo creo que, ante todo, que cualquier alternativa que no implique modificar la Constitución es mejor en este momento. No porque la Constitución no se pueda modificar, yo creo que es modificable y se ha modificado. Pero, como te decía, consolida una evolución compleja de relaciones entre Estado y gobiernos departamentales, y no creo que sea oportuno hacer una reforma sistémica con aspectos tan relevantes para una economía como introducir impuestos con fines extrafiscales, o sea, que buscan algo más que recaudar sobre la tierra, cuando a nivel internacional no está tan claro que se pueda lograr ese objetivo mediante impuestos. A veces se busca otros mecanismos, y mucho menos en una coyuntura que supone reaccionar ante un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Eso ni siquiera me parece leal desde el punto de vista institucional a nivel en nuestras democracias. Dicho esto, creo que las alternativas que maneja Astori son en principio aceptables. El impuesto al patrimonio, desde ya que sí, esa es mi opinión inicial. Tengo mis dudas sobre el segundo de los adicionales que manejaba y que ustedes se reproducían en el tape, el adicional sobre extensiones superiores a un mínimo sobre extensiones superiores a 10.000 hectáreas. Sí, 10.000 hectáreas. Allí ya tengo mis dudas de que mediante un adicional se pueda buscar un fin extrafiscal, o si no se está superando el límite cuantitativo que dispone la Constitución, pero bueno, es algo a estudiar, tampoco lo descartaría de plano. En cualquier caso, repito, sí son admisibles, la del impuesto al patrimonio y la de primaria. Habría que estudiar un poco mejor la que tiene un fin extrafiscal, y en cualquier caso cualquiera, incluso una modificación de la imposición a la renta, aunque es difícil y exigiría mucha sofisticación, cualquiera es mejor que modificar la Constitución en este momento, me parece. ¿Qué pasa ahora con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, doctor? Porque la Suprema Corte falló sobre uno de los casos, en particular de un productor de Artigas. Tiene a estudio una cantidad de carpetas
en este sentido. ¿Qué pasa con cada uno de los otros casos? Si habitualmente se sigue la misma línea de interpretación, y qué pasa con los productores que no presentaron una demanda ante la Suprema Corte. Bien, la situación es distinta. Los que presentaron, y sobre todo quienes presentaron antes de que culminara el ejercicio, tienen la tranquilidad de que si la Corte, nosotros presentamos a algunos de ellos como profesionales, si tienen la posibilidad de que la Corte les conceda, mantenga el mismo criterio, bien, tendrán el mismo efecto en el caso concreto que tuvo este primer productor. Quienes no lo hicieron, pero antes de que termine el ejercicio, pero lo hacen ahora, bueno, existe la posibilidad de sostener que la sentencia es declarativa, es una tesis, no es la única, y que por lo tanto también les beneficia desde el origen de la ley que se considera inconstitucional. Esto es debatido, pero tendría un efecto al caso concreto parecido al anterior que acabo de comentar. Uh-huh. Y para aquellos que no presentaron nada, lamentablemente nuestro sistema solamente tiene efecto al caso concreto, la declaración de inconstitucionalidad, pero lo que es previsible, naturalmente, es que, o debería ser así también dentro de un marco de Estado de Derecho, es que si hay un fallo contundente, en el caso concreto de la Suprema Corte de Justicia, sobre la inconstitucionalidad de una norma, repetido y constante, el Poder Legislativo asuma esa función educadora que tiene la justicia constitucional y revea la vigencia de la ley, la derogue. Eso es lo más probable desde el punto de vista político, ya es una decisión política. Y lo deseable, y yo creo que lo deseable desde el punto de vista de teoría política también. Sí, de hecho el presidente se ha dicho que se están buscando alternativas, con lo cual de alguna manera está anunciando que el impuesto no... Sí, correcto. Lo que creo que debe preocupar a toda persona que defiende el Estado constitucional de derecho, que además no es cualquier Estado de derecho, sino que es un Estado donde entendemos que hay algunos aspectos que ni siquiera las mayorías simples pueden regular, sino que tiene una rigidez mayor, o sea que se extraen de la decisión de muchas instituciones democráticas que están en la Constitución. No parece sensato cada vez que se falla sobre un tema buscar la vuelta, para hablarlo en términos coloquiales, para incluirlo en el sistema. O sea, yo creo que hay que aceptar los pronunciamientos y lo que no está explícito en los pronunciamientos también. O sea, que no hay que buscar lo que muchos en teoría llaman el fraude a la Constitución, que es lograr lo que ella no quiere por un medio relativamente aceptable, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con el dinero que se recaudó por este impuesto? Bien, cada individuo que pagó el impuesto pedir que se devuelva lo indebidamente pagado en función de una norma inconstitucional. ¿Se le devuelve el dinero? Sí, nuestro sistema prevé mecanismos de devolución del dinero, absolutamente. Sin perjuicio de que el Estado puede disponer mecanismos excepcionales de devolución, que no impliquen un proceso individual. Por ejemplo, que se descuenten de impuestos a pagar a futuro. Sí. Puede ser si tiene buena voluntad el Estado, debería disponer mecanismos lo más sencillos posibles para que se hicieran con el dinero de nuevo las personas que lo pagaron. Claro. De lo contrario, nuestro sistema prevé un mecanismo de devolución de lo indebido en el Código Tributario y deberían acudir a ese mecanismo. Doctor, ¿hay una posibilidad de que, por ejemplo, algún productor reclame contra el Estado por haber pagado ese impuesto y, por ejemplo, con ese dinero no haber invertido en obras en un establecimiento agropecuario, por ejemplo? ¿Se puede ir contra el Estado por eso? Es una pregunta interesantísima. Hay acciones de compensación, de indemnización de daños y perjuicios por actos legislativos, como sería el caso, o sea, por una ley. Sí, son admisibles, son concebibles. No siempre es sencillo obtener un fallo favorable en este sentido. Normalmente la doctrina exige que la ley provoque un daño general. Es un camino que se puede seguir, pero que es difícil de observar en este caso, porque parecería ser un impuesto que naturalmente se genera la inconstitucionalidad por un asunto muy debatido, o sea, no era tan claro para el Estado. Pero bueno, es un camino que está abierto. Yo, la verdad es que en este caso lo veo poco probable, una demanda exitosa. Pero es muy bueno lo que tú mencionás del costo-oportunidad que tienen muchos productores, o sea, tuve que pagar este impuesto y no pude hacer determinadas obras. Exactamente. Interesante. Doctor, para dar un ejemplo, muchos sostienen, por ejemplo, acciones en casos en los que tenía una posición como acreedor en un concurso y en la ley me colocan en una peor posición y por lo tanto pierdo la oportunidad de recuperar mi crédito.
O sea, hay situaciones en las que se sostiene esto. Claro, claro. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo esta mañana. Por favor, es un placer. Un fuerte abrazo. Que tenga buen día. Era el doctor Carlos Loaiza, abogado tributarista.